Lo que es curioso o interesante desde el punto de vista de seguridad es que en el sistema eleccionario de un país el rango de adversarios posibles es muy amplio y la capacidad de estos adversarios es muy grande. Entonces hay que diseñar sistemas que contemplen esto. Y eso tiene implicancias interesantes. Una de ellas, no la única, es que en el modelo de amenazas, en la consideración de los adversarios que hacemos, debemos incluir al proveedor del sistema. Estamos usando un sistema o pretendemos usar un sistema donde el proveedor del sistema puede ser un potencial adversario. ¿Y qué podemos hacer al respecto? La otra es que el sistema no es solo una combinación de hardware y software, sino de conocimientos y de prácticas y de procedimientos que se siguen desde su concepción hasta su puesta en uso y mantenimiento. Toda una cadena de acontecimientos desde que se concibe el sistema hasta que se usa, y en ese proceso hay infinidad de actores. Como decía anteriormente, hay que considerar todo el ciclo de desarrollo y no el producto final. Una auditoría del producto final, por un lado, una auditoría no es una certificación, como mencioné anteriormente, una certificación no es una garantía, es simplemente una certificación. Existen innumerables casos de certificaciones de diversos sistemas, certificaciones de seguridad súper estrictas, que no implican garantía alguna y que de hecho han mostrado o evidenciado fallas importantes. Y lo que sí se puede hacer es implementar un conjunto de buenas prácticas en el desarrollo de un sistema. Implementando un conjunto de buenas prácticas conocidas para el desarrollo tecnológico, aplicadas por organizaciones que tienen un nivel de madurez interesante al respecto de la seguridad, uno puede lograr resultados aceptables. Por supuesto que eso significa que hay que definir qué es aceptable. La definición de qué es aceptable no puede ser, desde el punto de vista tecnológico, una definición ambigua o vaga o con conceptos generales. Debe ser auditable, debe ser íntegro. Eso es una cuestión, es una idea, es un ideal, pero no es un criterio de aceptación. Para entender qué es aceptable uno tiene que invertir mucho tiempo y esfuerzo en definir eso de manera precisa. La otra cosa que es muy importante es que no solo hay que hacer foco en el resultado del objeto, del artefacto, supongamos en un sistema electrónico para la emisión del voto, en auditar el objeto, sino en auditar o entender cuál fue el proceso para su creación y cuáles son las prácticas empleadas durante todo su ciclo de vida por los proveedores y por toda su cadena de abastecimiento. Consideren que un sistema de voto electrónico como el utilizado en Buenos Aires y en Salta, cualquier otro también, uno usando hardware y software de propósito general, tiene entre cientos y miles de proveedores implicados. Lo que nosotros vemos como un solo proveedor en realidad es una cadena de cientos o miles de proveedores que aportan diversos componentes y partes, desde los chips, microcontroladores, inspectores, paquetes de software, etcétera, etcétera. Entender cómo se construye un sistema de esas características y si cumple o no con nuestro criterio de aceptación no es una tarea sencilla y está sujeta a todo tipo de accidentes, digamos, o fallas en el proceso de revisión. Algunas de las cosas que hacen las organizaciones que toman la seguridad del TIC como una parte integral de su proceso de desarrollo tecnológico son estas que vemos acá. Hay un modelo, uno de varios, que identifica prácticas de organizaciones con cierto nivel de madurez en todo el mundo al respecto de la seguridad del software en particular, ni siquiera estoy hablando del hardware,
que identifica al menos 112 actividades concretas que 2 o más de esas organizaciones realizan. Cuando nosotros vamos a implementar un sistema de voto electrónico, debemos preguntarnos los proveedores cuáles de todas estas cosas hicieron o hacen regularmente y qué evidencia tenemos de que las hagan. Porque si no, caemos en una cuestión de fe o en poner el foco en el entregable, el artefacto y no en todo el proceso, que es generalmente una receta para la falla. Y hay algunos principios básicos a tener en cuenta, que voy a contar rápidamente. No sé cuántos de ustedes habrán escuchado el principio de Kirchhoff. Es un criptógrafo matemático belga que postuló que la seguridad de un sistema no se puede basar en el desconocimiento de los adversarios sobre cómo funciona ese sistema. No podemos pretender que un sistema sea seguro porque nadie sabe cómo funciona. Esto es un concepto básico de la seguridad antigua, es un concepto básico de la criptografía moderna, que en la práctica, en la disciplina en la que yo me desempeño, es entendido desde hace tiempo, si bien no siempre aceptado, pero es entendido desde hace mucho tiempo. Después, en los 70 hubo mucho trabajo teórico y trabajo práctico sobre cuestiones de seguridad TIC, sobre todo con el auge de las computadoras y el uso de las computadoras compartiendo recursos. Las computadoras eran muy caras y había muchos usuarios que querían usar computadoras en el centro de investigación, y entonces se diseñaban computadoras que compartieran sus recursos entre muchos usuarios. Las implicancias de seguridad de todo esto eran muy grandes porque había que garantizar el buen uso de los recursos y el buen manejo de la información. Y estos dos señores, Ansel y Schroeder, elaboraron una serie de principios básicos al respecto de esto para el diseño de sistemas informáticos. El primero de ellos es el principio de KISS o Keep It Simple, Stupid, que es que la complejidad es el enemigo de la seguridad. Hay que hacer los sistemas lo más sencillos posible y ello garantiza, o no lo garantiza, pero al menos hace que el problema sea lo más tratable posible. En la acumulación de tecnología, de features y de capacidades, a veces innecesarias, en un sistema informático agrega complejidad, y la complejidad generalmente acarrea problemas de seguridad. Por lo tanto, lo mejor es tratar de simplificar lo más posible los sistemas. Eso los hace también más auditables, más fácilmente auditables. El otro principio que es interesante es el de la menor sorpresa, que tiene que ver con la usabilidad en general. Diseñar sistemas que sean usables y que el uso de esos sistemas no altere de manera sustancial la experiencia común de las personas en su interacción con su entorno, en este caso con la tecnología. Si uno tiene que hacer cosas totalmente novedosas o no familiares para interactuar con la tecnología, es probable que la use mal y que el mal uso o que la use de manera inesperada, y que ese uso inesperado generalmente conlleva riesgos de seguridad. Uno hace clic en el lugar incorrecto y termina sin fondos en su cuenta de banco, por ejemplo. Ese es un ejemplo práctico. Por último, que los recursos se usen, los recursos informáticos se compartan lo menos posible. Y ahora voy a explicar por qué es esto en el siguiente slide, que es muy interesante en el caso del voto electrónico. Pero se trata de aislar y de evitar el flujo de información entre actores que no deberían compartir esa información. Por otro lado, un concepto que es súper importante es el de ataque y defensa.
la seguridad no es solamente la implementación de mecanismos de defensa frente a ataques, sino la búsqueda activa de problemas de seguridad, con el propósito de encontrar problemas para mejorarlos, para arreglarlos y para eliminarlos. Esos dos aspectos de la disciplina se complementan. No se puede pensar en un sistema seguro si no hay una práctica activa de atacar ese sistema para encontrar problemas y arreglarlos de forma meticulosa y sistemática. En ese sentido, un tema que es digamos, de actualidad, dado el proyecto de ley enviado al Congreso, es la no criminalización de la investigación en seguridad. Es necesario poder atacar un sistema para encontrar qué problemas tiene y es necesario que eso lo haga el mayor número de personas posible para encontrar la mayor cantidad de problemas posibles antes de poder arreglarlos a tiempo, ¿no? Por supuesto. Eso no implica dar vía libre al delito electoral, sino por el contrario, minimizar el riesgo de que sucedan cuestiones que no queremos que sucedan en el momento en el que no queremos que sucedan. Y por último hay un paper muy famoso que recibió varios premios, uno de ellos muy conocido en el Instituto de la Ciencia de la Computación, que es el de Thomson, en el que habla de la necesidad de tener confianza sobre toda la cadena de abastecimiento y generación de la tecnología. No solo el código fuente, por poner un ejemplo, sino las herramientas que se utilizan para convertir ese código fuente en un programa que se ejecute en una máquina, y no solo el programa que se ejecute en la máquina, sino el entorno de ejecución de ese programa, es decir, el hardware o el firmware de los diversos componentes que están en la máquina y los diversos componentes de software que hay embebidos en cada uno de estos componentes de hardware. Asegurar la cadena de confianza de todos los componentes de un sistema es una necesidad imperiosa para cualquier sistema que requiera altos niveles de confiabilidad. Por último, una última reflexión sobre el sistema de voto electrónico y el potencial para el fraude o el potencial para evitar el fraude. Hay un problema de la ciencia de la computación que no tiene solución, y es comprobar que un sistema dado no tiene un canal lateral por el cual transmite información. ¿Qué es un canal lateral? Es algún mecanismo que permite al sistema transmitir información al exterior, al entorno, y en esa transmisión filtrar datos. Les puedo poner un ejemplo simple. Supongamos que cuando uno selecciona, hay dos candidatos en un sistema de emisión de voto, y cuando uno selecciona uno de los dos candidatos, la impresión de la selección consume más energía eléctrica que la impresión de la selección del otro candidato, o consume más tinta, pongamos más energía eléctrica. Una persona monitoreando a distancia el consumo de energía eléctrica, esto es puramente hipotético, por supuesto, pero es un buen ejemplo, monitoreando a distancia el consumo de energía eléctrica de una máquina que captura la intención de voto y la registra, podría determinar a quién se está votando. Ese es un canal lateral, no previsto. Ahora bien, hay canales que no son canales laterales no previstos, sino que son canales encubiertos. Un canal encubierto es el uso de un canal lateral para transmitir información de manera a propósito. Esto lo puede hacer, por ejemplo, el proveedor del sistema o cualquiera que de su cadena de abastecimiento o cualquiera que tenga acceso o conocimiento de ese canal encubierto. Y este es un problema que no tiene solución en el mundo de la ciencia de computación aún. Si encuentran una solución para eso, los invito a que me la cuenten, porque no tienen una solución satisfactoria aún hoy. De todas formas, eso no impide diseñar sistemas que minimicen el riesgo.
pero son todas cosas que hay que tener en cuenta, y el trabajo arduo de tener en cuenta todas estas cosas es algo que no puede suceder de la noche a la mañana y que requiere un esfuerzo, en muchos casos, de